Mi mamá agarró mi mano. Solo escúchalo, susurró. Todo lo que tienen que hacer, continuó el señor Herrera, es aceptar mis términos. Lo que dijo después me hizo darme cuenta de que hacerle una broma a su hijo no era venganza suficiente. Tenía que destruirlo. Sacó una carpeta de su maletín y comenzó a poner papeles en nuestra mesa de la cocina, como si estuviera repartiendo cartas. Términos simples, dijo mientras la mano de mi mamá se apretó más en la mía. Su hijo irá frente al consejo escolar la próxima semana y le dirá a todos que engañó a mi niño para presionar ese botón. Deslizó el primer papel hacia nosotros y pude ver que ya estaba escrito con mi nombre en la parte inferior, esperando una firma. Admitirá haber manipulado a un estudiante inocente para provocar una emergencia falsa. El segundo papel llegó deslizándose y este tenía muchas más palabras legales. Luego todos ustedes firmarán este acuerdo de no divulgación sobre cualquier supuesto incidente en el restaurante o en cualquier otro lugar que involucre a mi familia. Mi papá estaba parado en el fregadero y pude ver sus nudillos volverse blancos de agarrar el mostrador. A cambio, ambos recuperan sus trabajos mañana por la mañana con pago completo por esta semana. El señor Herrera se recostó en nuestra silla chirriante de la cocina y miró alrededor de nuestro pequeño apartamento. O pueden seguir siendo tercos y ver cuánto duran sin ingresos en este pueblo. Se levantó y dejó los papeles en nuestra mesa. Tienen hasta el lunes para decidir. Salió sin cerrar la puerta detrás de él y pudimos escuchar sus zapatos caros haciendo eco por el pasillo. Nadie se movió por mucho tiempo y solo me quedé mirando esos papeles mientras mi mamá finalmente soltó mi mano para frotarse las sienes. Papá caminó y cerró la puerta silenciosamente. Luego regresó a la mesa y tomó los papeles uno por uno, leyéndolos cuidadosamente. Pasaron 20 minutos con solo el sonido del reloj haciendo tic-tac y los carros pasando por nuestra ventana. Necesitamos esos trabajos, finalmente dijo papá, pero me estaba mirando a mí, no a mamá. Pero no te voy a forzar a mentir sobre lo que ese niño te hizo. Mamá comenzó a llorar silenciosamente y papá puso su brazo alrededor de sus hombros. Encontraremos una manera. Esa noche no pude dormir, así que tomé mi laptop y comencé a buscar todo lo que pude sobre represalias y leyes laborales. La mayoría de los sitios web legales eran súper confusos con todas estas palabras grandes y referencias a diferentes actos y estatutos, pero seguí marcando páginas que mencionaban despido injusto. Encontré este sitio sobre protecciones para denunciantes que decía que los empleadores no podían despedir a personas por reportar cosas ilegales. Me pregunté si el acoso escolar contaba. Había otra página sobre represalias que explicaba cómo era ilegal castigar a los empleados por las acciones de los miembros de su familia y tomé capturas de pantalla de todo. A las 3 de la mañana tenía como 40 pestañas abiertas y mis ojos ardían, pero seguí leyendo sobre casos donde las personas demandaron a sus empleadores y ganaron. La siguiente mañana en el desayuno les mostré a mis padres algunas cosas que encontré y les dije que no deberíamos firmar nada todavía. Exploremos nuestras opciones primero, dije, mientras mamá servía café con manos temblorosas. Tal vez hay otra manera. Ambos se veían asustados, pero papá asintió y dijo que podíamos esperar unos días antes de decidir cualquier cosa. La escuela se sentía rara sin Rodrigo ahí, pero sus amigos seguían lanzándome miradas sucias en el pasillo. Después de la clase de historia, esperé a que todos se fueran. Luego me acerqué a la señorita López, que estaba borrando la pizarra. ¿Puedo preguntarle algo? Se volteó y pude decir que ya sabía de qué se trataba. Me preguntaba si estaría dispuesta a confirmar que dejó el salón de clases ese día cuando la llamaron a la oficina. Puso el borrador y se veía incómoda. Lo pensaré, dijo en voz baja y luego comenzó a empacar sus cosas muy rápido. En el almuerzo, estaba sentado en mi rincón habitual jugando con mi almuerzo gratis de reemplazo cuando este chico Tyrone del periódico escolar se acercó a mi mesa. ¿Te importa si me siento? No esperó una respuesta y sacó su teléfono. He estado documentando las cosas de Rodrigo por meses, dijo, y comenzó a desplazarse por su carrete de cámara. Tengo toneladas de videos de la cafetería. Volteó el teléfono hacia mí y ahí estaba, claro como el día. Rodrigo agarrando mi bandeja y tirándola a la basura mientras todos se reían. Este es de la semana pasada, dijo Tyrone, y pasó a otro video donde Rodrigo estaba haciendo los mismos comentarios racistas sobre mi mamá. He estado construyendo un archivo desde que mi primo fue su objetivo el año pasado. La calidad era perfecta y podías escuchar todo lo que Rodrigo dijo, incluyendo cosas que había olvidado. ¿Compartirías estos con las personas correctas cuando llegue el momento? Pregunté, y Tyrone inmediatamente asintió. Ya le he estado esperando que alguien realmente haga algo sobre él, dijo, y me dio su número. Solo envíame un mensaje cuando los necesites. Después de la escuela, caminé 12 cuadras hasta el centro comunitario donde tenían letreros sobre asistencia legal gratuita los miércoles. La sala de espera estaba llena de personas y la mujer en el escritorio dijo que sería al menos una espera de 3 horas, pero me apunté de todos modos. Me quedé ahí haciendo tarea y viendo a la gente entrar y salir de las pequeñas oficinas hasta que finalmente alrededor de las 6 de la tarde llamaron mi nombre. La abogada era esta mujer llamada Alison Novak, que tenía papeles por toda su mesa y se veía cansada, pero escuchó toda mi historia sin interrumpirme una vez. Cuando terminé de explicar sobre mis padres siendo despedidos justo después del incidente del botón, inmediatamente se enderezó. Tus padres tienen un caso de represalia realmente fuerte, dijo, y comenzó a escribir notas en un bloc amarillo. No pueden legalmente despedir a alguien porque su hijo reportó acoso o provocó una preocupación legítima de seguridad. Alcanzó el cajón de su escritorio y sacó una tarjeta de presentación con su nombre y el número de la oficina de asistencia legal. Haz que tus padres me llamen mañana por la mañana para programar una consulta formal. Comenzó a escribir en el bloc amarillo otra vez. Y necesitas empezar a documentar todo lo que pasó con fechas y horas y cualquier testigo que estuviera ahí. Tomé la tarjeta y asentí mientras continuaba hablando sobre qué tan importantes serían las pruebas. Dijo que escribiera todo lo que pudiera recordar sobre Rodrigo y su papá y que hiciera que mis padres hicieran lo mismo con sus cosas del trabajo. Cuando finalmente dejé la oficina, estaba oscureciendo y tuve que correr para tomar el último autobús a casa. Mis padres ya estaban cenando cuando llegué y pude decir que habían estado preocupados por dónde estaba. Les mostré la tarjeta de Allison y expliqué todo lo que había dicho sobre el caso de represalia. Las manos de mamá comenzaron a temblar otra vez, pero papá se veía más esperanzado de lo que había estado en días. Después de la cena, agarré un cuaderno y comencé a escribir cada cosa que Rodrigo me había hecho desde el primer año. Mamá se sentó a mi lado y me ayudó a recordar fechas específicas como cuando me derramó leche con chocolate en la cabeza durante el baile de invierno. Papá tomó su propio papel y comenzó a enumerar todos los cambios de horario en el trabajo y las veces que el señor Herrera les había gritado sin razón. Nos quedamos despiertos hasta medianoche trabajando en nuestras listas y cuando terminamos teníamos 12 páginas de cosas. La siguiente mañana, mamá llamó a la oficina de Allison mientras papá se preparaba para su búsqueda de trabajo. La pusieron en altavoz y Allison explicó todo el proceso y qué documentos necesitarían traer. Dijo que el viernes por la tarde funcionaría para una reunión y papá inmediatamente dijo que sí, aunque tenía una entrevista programada. Esto es más importante, le dijo a mamá después de colgar. En la escuela al día siguiente, todo se sentía diferente sin Rodrigo ahí, pero sus amigos todavía estaban por ahí lanzándome miradas. Durante el almuerzo, caminé hacia donde Sara Cruz estaba sentada con sus amigas. Había estado en nuestra clase de historia cuando Rodrigo presionó el botón y sabía que me había visto siendo acosado antes. Le pregunté si podía hablar con ella por un segundo y me siguió a un lugar más silencioso cerca de los casilleros. ¿Estarías dispuesta a escribir lo que viste que Rodrigo me hizo? Pregunté. Se veía nerviosa y miró alrededor como si alguien pudiera estar observando. No quiero problemas con su familia, dijo. Le dije que sería solo para documentación y que no tendría que testificar ni nada. Lo pensó por un minuto. Luego dijo, está bien. Encontré a otros 2 niños que habían estado en clases donde Rodrigo me había molestado. Gabriel aceptó inmediatamente porque Rodrigo había acosado a su hermano pequeño el año pasado. Nicole necesitó más convencimiento, pero finalmente dijo que escribiría algo breve sobre lo que había visto. Entre clases, la secretaria del director me encontró y dijo que necesitaba ir a la oficina inmediatamente. El director estaba sentado detrás de su gran escritorio, con las manos cruzadas cuando entré. Escuché que estás pidiendo a los estudiantes que escriban declaraciones, dijo. No dije nada. Los Herrera han sido muy generosos con esta escuela y esta comunidad, continuó. Su oferta para resolver esta situación es más que justa. Se inclinó hacia adelante y me miró por encima de sus anteojos. Recomiendo encarecidamente que consideres aceptarla por el bien de todos los involucrados. Le dije que lo pensaría y frunció el ceño, pero me dejó ir. Después de la escuela, estaba caminando hacia la parada del autobús cuando la señorita López gritó mi nombre desde atrás. Me alcanzó y miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Quería que supieras que proporcionaré una declaración escrita sobre dejar el salón de clases ese día, dijo en voz baja. Deberías haber sido más responsable y lamento que tuvieras que lidiar con Rodrigo solo. Dijo que ya la había escrito y se la daría a quien la necesitara. Le agradecí y se fue rápidamente como si no quisiera que nadie nos viera hablando. El viernes llegó rápido y mis padres se vistieron bien para la reunión con Allison. Papá había cancelado su entrevista de almacén, pero dijo que obtener justicia valía la pena. Tomamos 2 autobuses para llegar a la oficina de asistencia legal y nos registramos en la recepción. La oficina de Allison estaba aún más desordenada que antes con archivos por todos lados, pero hizo espacio para que nos sentáramos. Pasó 2 horas explicando cómo mis padres podían presentar quejas en el Consejo Laboral Estatal y la Comisión de Igualdad de Oportunidades por Discriminación. El proceso podría tomar varios meses, dijo mientras nos mostraba formularios, pero tienen bases realmente fuertes, especialmente con el momento del despido. Sacó otra carpeta y comenzó a hablar sobre las demandas del señor Herrera. El hecho de que pida un acuerdo de no divulgación podría ser intimidación de testigos, ya que hay una investigación criminal sobre el botón de emergencia, explicó. Esto les da una ventaja inesperada en las negociaciones. Mis padres se veían confundidos, así que lo explicó más simplemente. El sábado por la mañana, el teléfono de papá sonó con un mensaje de un número desconocido. Era el señor Herrera diciendo que había escuchado que estábamos complicando las cosas y eso sería desafortunado para todos. El mensaje decía que deberíamos reconsiderar su oferta antes de que las cosas se pusieran difíciles para nuestra familia en este pueblo pequeño. Papá me lo mostró a mí y a mamá y todos sabíamos que era una amenaza, aunque fue cuidadoso con sus palabras. Papá reenvió la captura de pantalla a Allison inmediatamente sin responder al señor Herrera. Dentro de una hora, Allison envió un mensaje de vuelta diciendo
diciendo, esta fue evidencia perfecta de acoso e intimidación. Dijo que no respondiéramos a ningún mensaje de él y que documentáramos todo. Le enviaré una carta de cese y desista el lunes sobre el acoso, escribió. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido y cuando llegué a la escuela podía sentir a todos mirándome fijamente. Caminando hacia mi casillero, noté niños susurrando y señalando como si fuera algún tipo de celebridad por todas las razones equivocadas. Cuando doblé la esquina hacia mi pasillo, lo vi inmediatamente. Alguien había escrito soplón en mi casillero con marcador negro grueso que cubría la mitad de la puerta de metal. Saqué mi teléfono e hice 3 fotos diferentes desde ángulos diferentes, asegurándome de que la marca de tiempo se viera claramente. Un grupo de amigos de Rodrigo estaba al final del pasillo observándome y uno de ellos hizo un movimiento de corte de garganta con su dedo. Los ignoré y traté de abrir mi casillero, pero el marcador todavía estaba húmedo y se me embarró en toda la mano. El conserje me vio luchando y vino con spray de limpieza, pero negó con la cabeza cuando vio lo que decía. Durante la segunda hora, Tyrone me encontró en la biblioteca y me mostró la pantalla de su laptop. Había escrito un artículo para el periódico escolar llamado Cuando la protección se convierte en persecución, y aunque no usó nombres, todos sabrían exactamente de qué estaba hablando. El artículo hablaba sobre cómo las víctimas de acoso a menudo enfrentan castigo por reportar, mientras que los verdaderos acosadores son protegidos por dinero y conexiones. Había incluido estadísticas sobre acoso no reportado y citas de estudiantes anónimos sobre tener miedo de hablar. La asesora del periódico ya lo había aprobado para la edición del viernes, y Tyrone dijo que el director no podía legalmente detenerlo, ya que no se mencionaron nombres. Esa tarde, cuando llegué a casa, mamá estaba en el teléfono hablando mandarín rápido con alguien, y pude decir que estaba emocionada. Colgó y me dijo que 3 otros trabajadores del restaurante la habían llamado después de escuchar sobre nuestra situación. Todos tenían historias sobre los Herrera tratándolos mal y no pagando horas extras y haciéndolos trabajar durante los descansos. Una mujer dijo que el señor Herrera había despedido a su prima por tomar un día de enfermedad cuando su hijo estaba en el hospital. Otra dijo que la hicieron trabajar un turno doble mientras tenía gripe porque amenazaron con cortarle las horas si se iba a casa. Mamá escribió todos sus nombres y números de teléfono y dijo que querían unirse a cualquier queja que estuviéramos presentando. El martes por la mañana, Allison llamó para decir que había presentado las quejas formales tanto en el Consejo Laboral Estatal como en la Comisión de Igualdad de Oportunidades. Había incluido todo lo que habíamos documentado, más la evidencia del despido por represalia y el patrón de discriminación contra trabajadores inmigrantes. Las quejas eran de 30 páginas con todas nuestras pruebas adjuntas, incluyendo la cronología que hice y declaraciones de los otros trabajadores. Dijo que las agencias tendrían que responder dentro de 30 días, pero usualmente se movían más rápido en casos con represalia clara. El miércoles por la tarde, el restaurante fue notificado oficialmente por el Consejo Laboral. Estaban bajo investigación y tenían que proporcionar todos los registros de empleados de los últimos 2 años, incluyendo tarjetas de tiempo y talones de pago y documentos de horarios. El investigador también quería entrevistar empleados actuales y anteriores sobre las condiciones de trabajo. Mamá se enteró por su amiga que todavía trabajaba ahí que el señor Herrera había estado gritando por teléfono toda la tarde y su abogado había estado en el restaurante por 3 horas. El jueves en la escuela se sentía raro sin Rodrigo ahí, pero sus amigos se aseguraron de que no lo olvidara. Durante la clase de historia, alguien me tiró una bola de papel en la parte de atrás de la cabeza lo suficientemente fuerte como para doler. Cuando me volteé, 3 niños estaban mirando sus escritorios, tratando de no reírse. El papel tenía rata, escrito por todo con pluma roja. La señorita López vio qué pasó, pero solo les dijo a todos que se calmaran sin realmente hacer algo al respecto. Después de clase, me llevó a un lado y se disculpó, pero dijo que la administración había dicho a los maestros que evitaran tomar lados en la situación. El viernes por la mañana, el detective que estaba investigando el incidente del botón de emergencia llamó a nuestra casa. Me pidió que explicara otra vez exactamente qué pasó ese día y le conté todo, incluyendo cómo Rodrigo me había acosado por años. Expliqué sobre la foto de mi mamá y el video del restaurante y cómo había hecho comentarios racistas sobre nuestra familia. El detective preguntó si tenía alguna prueba del acoso a largo plazo y le conté sobre los videos de Tyrone y los otros estudiantes que lo habían presenciado. Dijo que necesitaría entrevistarlos también y pidió su información de contacto. Ese fin de semana, mis padres comenzaron seriamente a buscar nuevos trabajos, pero era más difícil de lo que pensamos. Los Herrera poseían los 2 restaurantes más grandes en el pueblo, más una compañía de catering, y tenían conexiones con la mayoría de los otros negocios. Mamá llenó una solicitud para la cafetería del hospital y papá aplicó a 3 almacenes en el pueblo vecino. El hospital parecía interesado en mamá por su experiencia, pero dijeron que no tendrían una apertura por 6 semanas. Papá recibió una llamada de vuelta de un almacén, pero querían que trabajara turnos nocturnos, lo que significaría que nunca lo veríamos. El lunes de la siguiente semana, Allison llamó con noticias. El abogado del señor Herrera le había enviado una carta ofreciendo resolver todo por un mes de indemnización si dejábamos todas las quejas y firmábamos un acuerdo para no discutir la situación públicamente. Allison realmente se rió cuando nos lo leyó por teléfono. Dijo que era insultante considerando que le debían a mis padres mucho más que eso, solo en horas extras no pagadas de los últimos 2 años. Iba a contraatacar con una demanda de 6 meses de pago, más daños, más referencias de trabajo neutrales. El martes por la noche fue la reunión del consejo escolar y papá dijo que deberíamos ir para ver lo que estaban diciendo sobre el incidente del botón de emergencia. El auditorio estaba lleno de padres y algunos sostenían letreros sobre seguridad escolar. El presidente del consejo anunció que estaban revisando todos los procedimientos de emergencia y mirando sus políticas antiacoso para ver qué necesitaba ser cambiado. Varios padres se levantaron durante el comentario público para decir que la escuela había fallado en proteger a los estudiantes del acoso por años. Una mamá dijo que su hija había reportado acoso 5 veces sin que se tomara acción. Otro padre dijo que la situación del botón de emergencia mostró qué tan desesperados se estaban volviendo los niños cuando los canales normales no funcionaban. El miércoles por la mañana, mamá me llamó a la cocina antes de la escuela y me mostró un email en su teléfono del hospital diciendo que querían entrevistarla para la posición de la cafetería el próximo lunes. Sus manos estaban temblando un poco mientras se desplazaba por él y pude decir que estaba tratando de no tener demasiadas esperanzas. Papá estaba en la mesa con su propio teléfono, revisando email cada 5 minutos porque el supervisor del almacén había dicho que se comunicaría antes del final de la semana. Esa misma tarde en la escuela, estaba caminando hacia mi casillero cuando vi un montón de niños amontonados alrededor del teléfono de alguien viendo algo. Cuando me acerqué más, me di cuenta de que era filmación del día que Rodrigo presionó el botón. Alguien había estado grabando todo en su teléfono y ahora estaba por todas las redes sociales. El video me mostraba diciéndole calmadamente que lo presionara y él realmente haciéndolo mientras se jactaba de su valor. Para el jueves, el video tenía miles de visualizaciones y los comentarios estaban divididos entre personas llamándome genio y otros diciendo que lo manipulé. Allison llamó esa noche con grandes noticias sobre nuestro caso. El Consejo Laboral había completado su investigación inicial en el restaurante y encontrado múltiples violaciones, incluyendo horas extras no pagadas para al menos 15 empleados y políticas de descanso impropias que violaban la ley estatal. Explicó que esto nos daba gran ventaja porque las multas solas serían decenas de miles de euros y el señor Herrera quería evitar ese tipo de publicidad. Estaba enviándoles una nueva demanda de acuerdo basada en estos hallazgos. El viernes después de la escuela, escuché a 2 mujeres hablando en el estacionamiento del supermercado sobre cómo solían trabajar en el restaurante y nunca fueron pagadas por quedarse hasta tarde para cerrar. Una de ellas mencionó que había escuchado sobre nuestra queja a través de una prima que todavía trabajaba ahí y estaba pensando en unirse. Para el lunes, 3 empleados del restaurante más habían contactado oficialmente a Allison para unirse a nuestra queja, incluyendo el cocinero del turno nocturno que había estado ahí 8 años y el gerente de fin de semana que tenía registros detallados de todas las horas no pagadas. Mamá fue a su entrevista del hospital esa mañana usando su mejor atuendo y regresó 2 horas después con una sonrisa enorme en su cara. Le habían ofrecido la posición en el acto con mejores horarios que el restaurante, seguro de salud completo e incluso un pequeño bono de contratación. Papá recibió una llamada esa tarde de ambos almacenes a los que aplicó y ambos querían que empezara tan pronto como fuera posible. Uno era sindicalizado con buenos beneficios, pero más lejos, mientras que el otro estaba más cerca, pero pagaba menos. Decidió por el trabajo sindicalizado porque la protección y el pago de horas extras valdrían el viaje extra. El martes por la mañana, la secretaria del director me encontró antes de la primera hora y dijo que necesitaba ir a la oficina inmediatamente. Cuando entré, el director estaba ahí con la consejera escolar Melinda Ward, que me sonrió en esa forma falsa preocupada que hacen los adultos cuando piensan que tienes problemas. El director comenzó a hablar sobre cómo todo el incidente del botón de emergencia había sido traumático para todos y tal vez debería hablar con alguien sobre mis sentimientos. Melinda asintió y sugirió sesiones semanales para procesar lo que pasó y ayudarme a seguir adelante de manera saludable. Pude decir que lo que realmente querían era que dejara de causar problemas y dejara que todo se calmara. En lugar de aceptar, miré directamente a Melinda y pregunté si podía sacar todos mis reportes previos sobre el acoso de Rodrigo, ya que era la consejera. Su sonrisa se tensó y dijo que no estaba segura de qué quería decir. Le recordé sobre las 3 veces que fui a su oficina sobre Rodrigo tomando mi almuerzo, cuando me empujó a un casillero y cuando esparció rumores sobre mi familia siendo inmigrantes legales. Se movió en su silla y dijo que tendría que revisar sus archivos. El director intervino diciendo que deberíamos enfocarnos en seguir adelante, no en rumiar el pasado, pero seguir presionando. Le pedí a Melinda que documentara oficialmente cada reporte que había hecho que no había recibido seguimiento adecuado y finalmente aceptó revisar mi archivo, aunque no se veía feliz al respecto. El miércoles las noticias locales de las 6 abrieron con una historia sobre la investigación laboral en varios negocios locales, incluyendo el restaurante. El reportero estaba parado frente al restaurante hablando sobre cómo el Estado estaba reprimiendo el robo de salarios y varios empleados se habían manifestado con quejas. No mencionaron a nuestra familia por nombre, pero mostraron una toma del restaurante con
un letrero de cerrado en la ventana durante lo que debería haber sido la hora pico del almuerzo. El señor Herrera probablemente estaba perdiendo dinero cada hora que permanecían cerrados por la investigación. El jueves, ambos mis padres comenzaron sus nuevos trabajos y la diferencia fue inmediata. Mamá llegó a casa a las 5:30 en lugar de medianoche y papá estaba realmente lo suficientemente despierto para cenar con nosotros. Ambos parecían más ligeros de alguna manera, como si un peso hubiera sido quitado de sus hombros. Con salarios estables viniendo de trabajos donde los Herrera no tenían poder sobre ellos, se sintieron lo suficientemente valientes para realmente perseguir las quejas. Allison llamó esa noche para decir que el consejo laboral quería programar mediación oficial entre nosotros y el señor Herrera para tratar de llegar a un acuerdo. Explicó que esto era bueno porque significaba que lo estaban tomando en serio y querían resolverlo rápidamente. El viernes, escuché a través de Tyrone que Rodrigo estaba de vuelta en la escuela, pero en Riverside High, al otro lado del pueblo, como parte de su acuerdo con el tribunal. El primo de alguien iba ahí y dijo que Rodrigo se mantenía a sí mismo ahora y sus padres lo dejaban y lo recogían todos los días como si estuviera en primaria. El primo también mencionó que Rodrigo estaba viendo a un consejero 2 veces por semana y ya no podía tener redes sociales. La mediación fue programada para el mes siguiente con un mediador estatal especializado en disputas laborales. Allison vino a nuestro apartamento el sábado por la mañana para prepararnos y explicó que deberíamos pedir pago atrasado por todas las horas extras no pagadas, daños por el despido por represalia y, más importante, un acuerdo de no represalia que evitaría que los Herrera trataran de lastimarnos otra vez a través de sus conexiones comerciales. El domingo por la noche, alrededor de las 8, alguien tocó nuestra puerta y cuando mamá abrió, el señor Herrera se empujó directo más allá de ella a nuestra sala. Su cara estaba roja y siguió cerrando los puños mientras papá se levantó lentamente del sofá. El señor Herrera me señaló y dijo: necesitábamos dejar todo ahora o las cosas se pondrían peor para todos. Papá se puso entre nosotros y le dijo que se fuera ahora mismo o llamaría a la policía. El señor Herrera lo miró fijamente por como 10 segundos. Luego se volteó y salió, azotando la puerta tan fuerte que toda la pared tembló. Mamá cerró con llave y puso la cadena mientras papá llamó a Allison para contarle lo que había pasado. Dijo que documentáramos todo y si regresaba que realmente llamáramos a la policía esta vez. La siguiente semana en la escuela instalaron cámaras en todos los pasillos y la cafetería, más estos nuevos letreros sobre reportar acoso. El director llamó a una asamblea donde habló sobre las nuevas reglas y cómo habría tolerancia cero para el acoso de ahora en adelante. Melinda fue puesta a cargo de entrenar maestros sobre cómo detectar acoso y tenía que dirigir estos talleres cada viernes por la tarde. La vi en el pasillo cargando cajas de folletos sobre reconocer señales de advertencia y me dio esta sonrisa rara como si estuviera tratando de ser amigable ahora. La mediación finalmente pasó 3 semanas después en este edificio del gobierno en el centro. Nos sentamos en un lado de una mesa larga con Allison mientras el señor Herrera y su abogado se sentaron del otro lado. La mediadora era esta mujer mayor que siguió tomando notas mientras todos hablaban. El abogado del señor Herrera comenzó ofreciendo 3 meses de pago atrasado si firmábamos papeles diciendo que no demandaríamos o hablaríamos públicamente. Allison realmente se rió y dijo que era insultante considerando los años de horas extras no pagadas y el despido ilegal. Sacó esta carpeta gruesa de documentos mostrando todas las violaciones laborales en el restaurante. Quería 6 meses de salario más daños, más una disculpa escrita del señor Herrera admitiendo lo que hizo. Su abogado le susurró por un rato. Luego regresó con 4 meses de salario, pero todavía sin disculpa. Fuimos de ida y vuelta por 4 horas con descansos cada hora donde íbamos a cuartos separados. Mamá siguió apretando mi mano bajo la mesa mientras papá tomaba notas sobre todo lo que decían. Finalmente, alrededor de las 2 de la tarde, nos arreglamos en 4 meses de pago atrasado para ambos mis padres. Más seguro de salud continuado por 6 meses, más referencias de trabajo neutrales. El señor Herrera no se disculparía, pero tuvo que firmar papeles aceptando no contacto con nuestra familia nunca más. 2 semanas después de eso, el consejo laboral anunció sus hallazgos y el restaurante fue multado con 30.000 euros. Tuvieron que poner estos grandes letreros sobre derechos de los trabajadores en español e inglés y pagar horas extras atrasadas a 12 empleados de los últimos 2 años. El periódico publicó una historia con una foto del restaurante y citas del consejo laboral sobre el robo de salarios siendo un crimen serio. Algunos de los otros trabajadores que se unieron a nuestra queja obtuvieron sus propios acuerdos y una mujer usó su dinero para comprar un camión de comida. Lo estacionaba justo enfrente del restaurante cada almuerzo y desayuno vendiendo mejor comida por menos dinero. La vi ahí una mañana y me saludó con esta sonrisa enorme en su cara. El Estado comenzó a enviar auditores para revisar los libros del restaurante cada 3 meses y tenían que someter reportes de nómina cada semana. Ahora el señor Herrera tenía que contratar un contador solo para lidiar con todo el nuevo papeleo y supervisión. En la escuela, las cosas mejoraron mucho una vez que todos vieron que no estaba cediendo. Los niños comenzaron a hablarme en los pasillos y sentarse cerca de mí en el almuerzo. Tyrone y yo nos volvimos realmente cercanos trabajando en artículos para el periódico escolar sobre derechos estudiantiles y enfrentar el poder. Me mostró cómo investigar registros públicos y descubrimos que los Herrera debían toneladas de impuestos atrasados en sus propiedades. No lo publicamos, pero fue bueno saberlo. Mamá amó su nuevo trabajo en el hospital, donde trabajaba horas normales y recibía pago de horas extras cuando se quedaba hasta tarde. Llegaba a casa con energía en lugar de verse muerta de cansada todo el tiempo. El trabajo de papá en el almacén tenía protección sindical, así que no podía ser despedido sin causa y tenían que seguir todas las reglas de seguridad. Se unió al consejo sindical después de unos meses y comenzó a ayudar a otros trabajadores a presentar quejas. Nuestro apartamento se sentía diferente ahora sin esa preocupación constante sobre dinero o perder trabajos. Realmente podíamos ahorrar un poco cada mes y mamá comenzó a hablar sobre tal vez comprar una casa pequeña algún día. Un sábado como 6 meses después, estaba en el supermercado comprando leche cuando doblé la esquina y casi choqué con Rodrigo. Estaba con su mamá y se veía muy diferente, más delgado y callado. Nos quedamos parados ahí por un segundo. Luego me hizo este pequeño asentimiento, no malo o amigable, solo como reconociendo que existía. Su mamá lo alejó rápido, pero ese asentimiento se sintió como que algo había cambiado entre nosotros, aunque nunca seríamos ni cerca de ser amigos. La siguiente semana, Melinda Ward me envió un email preguntando si podía pasar por su oficina después de la escuela. Entré y tenía esta pila de papeles en su escritorio, más una caja de pañuelos, lo que parecía raro. Cerró la puerta y se sentó frente a mí en lugar de detrás de su escritorio. Dijo que había estado revisando todos los reportes de incidentes de los últimos 3 años y había encontrado 17 reportes sobre Rodrigo que nunca recibieron seguimiento adecuado. Sus manos siguieron moviendo papeles mientras hablaba sobre nuevos protocolos que estaban implementando. Cada reporte de acoso ahora requeriría respuesta escrita dentro de 48 horas y los padres recibirían copias de todo. Sacó este manual grueso que habían creado con consecuencias específicas para cada tipo de acoso. El consejo escolar aprobó contratar 2 consejeros más solo para resolución de conflictos. Me mostró la nueva aplicación de reporte anónimo que los estudiantes podían usar en sus teléfonos. 3 meses después, el programa antiacoso del distrito fue reconocido por el Departamento Estatal de Educación. Enviaron este certificado elegante y una beca de 1.000 euros para más entrenamiento. Las noticias locales hicieron un segmento y entrevistaron al director que habló sobre crear ambientes de aprendizaje seguros. Querían que hablara en la ceremonia de premiación en el centro, pero dije no gracias. Tenía otras cosas en las que enfocarme como solicitudes universitarias. Las cartas de aceptación comenzaron a llegar en marzo. Primero fue la universidad estatal con ayuda parcial, luego 2 rechazos de escuelas privadas caras. Pero luego llegó el sobre grueso de mi primera opción con una beca completa más estudio trabajo. La carta de ayuda financiera mencionó mi ensayo sobre enfrentar la opresión sistémica y cómo se alineaba con sus valores. Mamá lloró cuando lo leyó y papá tomó una foto de la carta para enviarle a su hermano. Alrededor del mismo tiempo, el periódico publicó otra historia sobre los Herrera vendiendo su segunda ubicación de restaurante para pagar acuerdos legales. El consejo laboral había expandido su investigación a todos sus negocios y encontrado violaciones en 3 propiedades. Tuvieron que vender el minigolf y una de las gasolineras solo para cubrir multas y salarios atrasados. Sus negocios restantes eran auditados mensualmente ahora y tenían que someter reportes de cumplimiento semanales. El restaurante permaneció abierto, pero con la mitad de las mesas que solía tener. El día de graduación llegó en junio y el gimnasio estaba lleno de familias. Cuando llamaron mi nombre, caminé por ese escenario y pude escuchar a mamá gritando algo en su idioma desde las gradas. Papá se levantó y aplaudió tan fuerte que la gente se volteó a mirar. Después de la ceremonia, ambos me abrazaron tan fuerte que no podía respirar. Mamá siguió tocando la placa de honor que recibí por calificaciones y papá dijo que sabía que lo lograría a través de todo. Tomamos fotos junto al letrero de la escuela y mamá las publicó en todas partes en línea. Esa misma semana, Tyrone recibió su carta de aceptación del programa de periodismo en Northwestern con una beca de 15.000 euros de alguna fundación para periodismo investigativo. Me envió este mensaje largo sobre cómo verme enfrentar a los Herrera le mostró lo que el periodismo real podía hacer. Estaba planeando enfocarse en derechos laborales y corrupción en pueblos pequeños. Su primera asignación para el periódico escolar el próximo año sería seguir la historia de nuestro pueblo. 2 días antes de que me fuera a la universidad, mamá cocinó todas mis comidas favoritas. Hizo rollitos de primavera y esa sopa que me encantaba, más papá asando hamburguesas afuera. Nos sentamos en nuestra pequeña mesa de cocina que se tambaleaba y papá vertió agua en los vasos buenos que nunca usábamos. Levantó su vaso y dijo algo sobre nuevos comienzos en español quebrado. Mamá agregó algo sobre valor en su idioma. Brindamos y comimos hasta que no nos pudimos. Los Herrera aprendieron que el dinero no podía arreglar todo cuando rompías la ley. Nada de esto pasó como lo planeé, pero pasó y eso fue suficiente. Gracias por dejarme divagar con ustedes hoy. Espero que mis preguntas hayan agregado algo extra a la experiencia.